Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este jueves 11 de agosto de 2016. Entramos a nuestro programa número 3200. Sin fallar un solo día, pese a las bombas y pese a las persecuciones y pese a todo, la hora de la verdad sigue su marcha. La sociedad colombiana está viva. Lo demostró ayer. Las manifestaciones de ayer fueron conmovedoras y aleccionadoras. Este es un país cristiano, este es un país con valores cristianos, este es un país que no se deja mangonear por una minoría que quiere imponerle su condición a la inmensa mayoría. Y esto no es un problema de atacar la minoría, ni más faltaba. Todo el respeto, toda la consideración por personas que tienen una circunstancia especial en la vida. Pero esas personas no pueden gobernar la sociedad colombiana. Los valores cristianos existen, el valor de la familia, el valor del derecho que tiene la familia a educar a sus hijos como derecho prevalente. El Estado es apenas un sucedáneo para continuar la obra de las familias, no para suplantarla ni para contrariarla. Y se nace hombre o mujer. Dios los hizo hombre y mujer para formar una familia. Eso dijeron ayer decenas y decenas de miles de colombianos que salieron a la calle en todas las ciudades. Sin regalos, sin transporte, sin nada. Salieron porque tenían que salir a protestar y a defender sus derechos. El gobierno, desde luego, impasible frente a estas cosas porque no se inmuta. Mientras tanto, sigue el señor Sergio Jaramillo con todos estos bandidos, con los Joaquín Gómez y con los bandidos que se traen de La Habana seguramente en aviones de la Cruz Roja Internacional o con emblemas de ella, para adoctrinar, porque dicen que es para hacer pedagogía. Esto es haciéndole campaña al plebiscito en las zonas apartadas del país. Eso es lo que están haciendo. ¿Cómo es que a esta hora, por Dios, a esta hora, en esas famosas zonas nadie sabe a cuánta gente van a meter, ni con qué armas, ni quiénes son, ni dónde están, ni cuándo se van a reclutar allá? Porque es una forma de reclutamiento. Nada, no se sabe absolutamente nada, pero allá siguen haciendo pedagogía. Eso es haciéndole publicidad y campaña al sí del plebiscito en las zonas apartadas del país. Ahora, después de hostigados con mermelada, los políticos están acusando a Santos por la mermelada. Ese es el problema que ya les habíamos propuesto a ustedes con toda claridad. Es simplemente tener el sol en las espaldas. Ahora sí hablan contra la mermelada. Los que están hostigados ya no pueden más de tanta como les dieron. Pero como se acabó, porque quebraron al país, entre quien dio la mermelada y quien la recibió, entre los dos, el que pecó por la paga y el que pagó por pecar, quebraron a este país. Como ya no hay mermelada, entonces ahora protestan contra ella. ¿Cómo le parece? Armando Benedetti protestando contra la mermelada. ¿No les parece un chiste? Ahora aparece que la medicina es la coca. Ya la medicina primero fue la marihuana. Ahora es la coca. Un nuevo descubrimiento de Juan Manuel Galán. La coca es eminentemente medicinal. Luego a sembrar coca. Ya pasamos las 200.000 hectáreas. 200.000 hectáreas sembradas por los que asesinaron a su papá, Juan Manuel. Los asesinos de su papá fueron los narcotraficantes. Y ahora usted se asocia con ellos. Definitivamente, entre la memoria sagrada de Luis Carlos Galán y las fantochadas que usted hace detrás de conseguir un voto y de hacerse publicidad, sabemos muy bien con quién nos quedamos. Ahora hay terrorismo sobre los aviones.
2 aviones que iban con destino a Bruselas recibieron la amenaza de que llevaban una bomba a bordo, todos los preparativos, todos los dispositivos, no había nada, no había nada. El terrorismo telefónico o el terrorismo de las redes, que es tan barato y tan complicado. El mes de julio fue fatal para el comercio minorista, dicen los minoristas y lo dice todo el mundo, menos el DANE. Para el DANE creció el empleo en el comercio en el mes de julio. El doctor Perfetti definitivamente es un mago, un mago. Fue fatal para el comercio el paro camionero, pero creció el empleo. Este doctor Perfetti definitivamente es Perfetti para esta clase de contradicciones. Reunión de 2 grandes. Se reúnen Santos y Maduro. Hágame el favor. Se va a conmover la comunidad internacional, el mundo entero pendiente de lo que salga de la reunión de ese par de genios. Tema, la frontera. Y como, ¿por qué no la abren? ¿Cuál es el problema? Quiten a los policías y deje que la gente pase de un lugar a otro, como venía siendo, como fue durante toda la vida. Los venezolanos vinieron y los colombianos fueron. En una frontera viva y en una frontera que tiene derecho a hacerlo. Ah, no. Había que cerrar la frontera por orden de Maduro y después se cerró por orden de Santos, porque no quiere que se vea el espectáculo de los miles y miles y miles de venezolanos que vienen a Colombia buscando un plato de comida, porque eso es lo que produce el comunismo. Hay precisamente un artículo de Carlos Alberto Montaner que les recomendamos a ustedes. La revolución es exactamente eso. ¿Qué artículo el de Montaner? Demostrando cómo el comunismo es así y produce exactamente eso. Hambre, desesperación, locura de la gente, y a los comunistas no les importa porque están metidos dentro de la revolución marxista que dice que hay que acabar a la burguesía, hay que acabarla a través de una operación de shock, y el shock es no dejar que la gente coma completo, matarla, como mataron, como murieron en Cuba tantos después de la caída del muro de Berlín, hasta que Chávez empezó a darle regalos. En ese interregno, miles y miles de personas en Cuba murieron, perdieron la vista, quedaron lisiadas para siempre por hambre, porque eso, exactamente eso, produce el comunismo. Al ELN le parece poco lo conseguido por las FARC. El ELN está criticando a las FARC porque se está entregando por un plato de lentejas. ¿Cómo es eso de que en los acuerdos no quedan claros los crímenes del Estado? ¿Contra quién será? ¿Contra los bandidos? ¿Contra los guerrilleros? ¿De qué estarán hablando? El Pentágono dice que en estos 2 años de guerra dieron de baja más de 45.000 militantes de ISIS. Los expertos, que no son del Pentágono, dicen que la cifra es muy superior. En todo caso, por lo menos 45.000 muertos de ISIS en estos primeros 2 años de guerra contra ellos. Pero al mismo tiempo denuncia algo terrible que la comunidad internacional no ha mencionado, que el Papa Francisco apenas se ha referido a ello y que, por supuesto, los obispos colombianos no recuerdan. Se trata del genocidio pavoroso de cristianos por parte de ISIS. Aquí lo hemos dicho varias veces en la hora de la verdad. Llegan a pueblos cristianos y los matan a todos, hombres, mujeres y niños. En Colombia, en los hogares baja el endeudamiento. Uno diría que buena noticia. Los hogares están utilizando sus ahorros. No, es que no hay ahorros. No hay ahorros. Bajó el endeudamiento porque no tienen cómo endeudarse.
porque los bancos ya no les prestan plata. Y no tienen ahorros porque se acabó la capacidad de compra de los colombianos con el aumento del costo de vida y con el aumento en el costo de los alimentos. Estamos en una economía de subsistencia. Eso en un país que tuvo la mayor riqueza de su historia y que malbarató este hombre, que botó a la basura y que nos dejó en la ruina. Las elecciones atípicas en los Estados Unidos. En la hora de la verdad lo hemos dicho muchas veces antes de que salgan ahora los titulares en los Estados Unidos y que los pensadores norteamericanos mencionen la materia. ¿Por qué son atípicas? Porque la campaña no es por quien gane los votos, sino por quien pierda menos. Porque ninguno de los candidatos tiene respeto, admiración ni genera entusiasmo entre el electorado. La gente no sabe qué hacer y tendrá que escoger entre dos males el menor. Lo que no hacemos aquí, en los Estados Unidos, está creciendo, y en medida muy importante, la producción de etanol, porque está creciendo el porcentaje de etanol que se le incluye a la gasolina, para proteger el medio ambiente. En Colombia empezamos con el 10, que fue lo que dejó el presidente Uribe, y nos quedamos en el 10. Razón: el presidente Santos odia a los que producen etanol, porque no lo aplauden cuando llega ya a visitarlos. No lo aplauden. Y entonces, como no lo aplauden, el etanol quedó en lo que tuvo como punto de partida. ¿Por qué no estamos mezclando siquiera el 20% de etanol en los motores? Eso está perfectamente comprobado. Los motores funcionan y la repercusión en el medio ambiente es inmensa. Ah, pero es que a Santos no le gustan los que producen etanol. Buena es. Y como no le gusta a las FARC los que producen la palma de aceite, entonces tampoco hay grandes esfuerzos en el campo del biodiesel. Y ahí se queda paralizada la cosa. Los unos por odio de Santos y los otros por odio de las FARC. Un país manejado por el odio y por la pequeñez. ¡Qué horror! Turquía amenaza otra vez con dejar pasar los refugiados que vienen de Siria. Si Bélgica no dice exactamente cuándo va a levantar el requisito de visa para los turcos que lleguen a ese país. Brasil acelera juicio contra la Rousseff. El Partido Laborista acude a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a pedir protección. Si ha habido aquí garantías y si se han respetado todas las reglas de juego, ha sido en este proceso contra la Rousseff, a la que el pueblo brasilero no quiere por una razón elemental, porque lo arruinó. Cardoso dejó el país a Brasil como el país emergente más importante de la tierra, y entre Lula y esta señora lo arruinaron. Lo mismo que está haciendo Juan Manuel Santos con Colombia. Exactamente lo mismo, porque son muy parecidos. Nuevos correos de Hillary Clinton aparecieron, ya lo había anunciado el señor Assange, y Trump la acusa, sobre la base de esos correos, de confundir su calidad de funcionaria con intereses de la Fundación Clinton. Y en hoy en la historia, 480 a.C., la batalla de las Termópilas, lo que fue y lo que significó en la cultura griega y en la cultura del mundo entero. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. A todos. Pues yo creo que sí, las marchas de ayer demuestran que el pueblo colombiano es alérgico, como usted bien dice, a cualquier comportamiento dictatorial. De hecho, desde mi punto de vista, las marchas que se llevaron a cabo ayer en todo el país manifestándose contra las políticas de género de la ministra Gina Parodi, fueron multitudinarias y son, sin lugar a dudas, un buen termómetro para medir el estado de salud de la democracia colombiana.
no está herida de muerte como pensábamos. Miles de personas, 6.000 en concreto en Cartagena, se manifestaron en la plaza de la Aduana. En Medellín también se manifestaron vestidos de blanco y pidiendo que el Ministerio no se meta en la educación sexual de sus niños. Y en Bogotá exigieron una revisión inmediata de unos manuales que la ministra niega, pero que ya sabemos que sí existen. De estas manifestaciones podemos deducir varias cosas. Una, pues lo que les acabo de decir, que la democracia colombiana no está herida de muerte, a pesar de los abusos que ha tenido que soportar, que la gente salió a las calles a defender a sus hijos y a exigir una educación sexual dialogada, no solo entre los sectores LGBTI y organismos internacionales, sino también con padres de familia, con la Iglesia, con los educadores. Y por último, el Gobierno, a través de su ministra, mostró su cara más intolerante y menos democrática. La ministra Gina Parodi, quien ha sido víctima de sus propias mentiras, negó la existencia de una cartilla que elaboró sin la participación de sectores claves de la sociedad, recibió a los manifestantes con una gigantesca pancarta en el ministerio. Yo creo que todos la vieron, ¿no? Que decía: los recibimos con amor, paz y reconciliación. Pero a renglón seguido salió en un video lamentando los insultos, los cuales desde aquí también nosotros condenamos. Y aseguró que esos insultos vienen redactados desde las guaridas de los políticos. Una salida de emergencia para una ministra que se equivocó, pero que no solo no acepta su error, sino que además busca culpables en todas partes. La conclusión que yo saco al ver esas manifestaciones, pues es que la democracia colombiana no está herida de muerte y cuando le tocan a sus hijos, mucho menos. Montserrat, dejó usted de lado sitios donde las manifestaciones fueron gigantescas. La más grande del país fue en Barranquilla. Y le siguió muy, sí, señor. y le siguió muy de cerca Bucaramanga. No, es que las manifestaciones se dieron en todos los lugares de la República, porque la gente no le permite a la ministra y a nadie que un problema excepcional que tiene que ser tratado con delicadeza y con buen tino se convierta en la regla de conducta y que a los niños los eduquen creándoles el problema de saber a qué sexo pertenecen, como si no lo supieran naturalmente, como si la naturaleza no impusiera sus fueros, como si la razón no permitiera deducir para qué son el hombre y la mujer, y cómo son distintos necesariamente complementarios para conseguir lo más importante que hay en el mundo y en la sociedad, que es la pareja, y para construir la familia y para darle un hogar a los hijos, no unos hijos traumatizados por el Ministerio de Educación, que quiere crearles problemas donde no los tienen y que quieren resolver los problemas personales e individuales de quienes redactan la cartilla por cuenta de la salud espiritual del pueblo colombiano. Y eso el pueblo colombiano no lo acepta, Montserrat. Las manifestaciones de ayer fueron sencillamente conmovedoras, conmovedoras. Pero a la ministra como que poco le importa. El presidente Santos no se da cuenta, pues pobrecito, él no tiene sensibilidad para captar esas cosas, pero lo cierto es que la sociedad colombiana demostró que está viva, que se defiende, que no se deja atropellar. ¡Qué buena lección le dio al mundo ayer el pueblo de Colombia! William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 11 de agosto del año 16, son las 6:24 de la mañana. El señor Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, recibió el apoyo de las multitudes que desde la Plaza de los Coches en Cartagena lo vitorearon por su enérgica defensa del pueblo que él representa. Ordóñez Maldonado, al ser interrogado por el periodismo, con asiento en el Corralito de Piedra, sobre el fallo proferido por el Consejo de Estado que beneficia a la camarada Piedad Esneda Córdoba Ruiz por sus andanzas en las guaridas
de los narcocriminales de las FARC, en donde con boina aparece arrunchada con sus compañeros de lucha Iván Márquez y Raúl Reyes. La camarada Córdoba, conocida de autos desde la propia Universidad Autónoma de México, donde pronunció una monserga contra el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez y Colombia, calificando nuestro país como un narcoestado, es la misma, según las grabaciones recuperadas del computador del yerno de Manuel Marulanda, que aconsejó a los criminales para que prolongasen el cautiverio de los héroes de la patria que se podrían o que se pudren en las selvas inhóspitas de Colombia. La Córdoba, protegida por Chávez, fue la misma que intentó un puente telefónico entre el sátrapa venezolano Hugo Chávez Frías y el general Mario Montoya Uribe, lo que ocasionó su fulminante destitución como embajadora de la paz ante el dictador bolivariano, quien la reencauchó con aportes provenientes de monómeros colombo venezolanos. Por esto y mucho más, fue inhabilitada por el Ministerio Público y absuelta, 6 años después, por honorable Conejo de Estado. Mientras tanto, Luis Alfredo Ramos padece las mazmorras del régimen. Luis Alfonso Hoyos y los amigos del doctor Álvaro Uribe gozan del destierro, como el exministro Arias, lo que le está ocurriendo a los héroes de la patria como Rito Alejo del Río y demás hombres que se la jugaron toda por este país. Doctor Londoño, ¿qué justicia es esta? Luis Alfredo Ramos sigue preso por orden de la Corte Suprema de Justicia porque supuestamente habló con Báez. Y habló con Báez cuando Báez estaba haciendo política con autorización del presidente de la República y porque no le oyó su discurso en el Congreso, porque Báez vino al Congreso a echar discurso. Entonces Báez quiso echarle el mismo discurso a Luis Alfredo Ramos. Y Luis Alfredo Ramos, como usted bien lo dice, está preso. Claro. Pero Piedad Córdoba no salía de los campamentos de Raúl Reyes. De las guaridas. Permanecía en su guarida, permanecía en esos campamentos tiempos y tiempos, la llamaban Teodora, incitó a los países vecinos de Colombia para que iniciaran operaciones militares contra Colombia. ¿Cómo le parece? En un acto clarísimo de traición a la patria. Pero es que los computadores de Raúl Reyes no hacen fe, de acuerdo a unas reglas de valoración probatoria que se inventó el Consejo de Estado para liberar de toda responsabilidad a esta señora. El horror. Y ahora a indemnizarla, era lo que faltaba. Y encima, con la plata le quedamos debiendo. ¿Cómo le parece? Le quedamos debiendo a la señora, amiga de las FARC, amiga de ese sistema comunista y violento y terrorista y narcotraficante que representan las FARC. Bueno, pero en eso estamos y esa es la justicia que tenemos, William. Tenemos esa y no otra, porque sobre la base de la Constitución del 91, el Consejo Superior de la Judicatura ha debilitado la justicia colombiana. Por ahí se han escapado algunos magistrados que lo siguen siendo de veras, se han escapado algunos jueces que lo siguen siendo de veras, pero desde allá se corrompió la justicia colombiana. Qué horror lo que está pasando en este país. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días a los compañeros en la mesa de trabajo y a todos nuestros oyentes. El 48,3% de los trabajadores en Colombia ganan menos del salario mínimo, según un informe de la Red Latinoamericana de Investigaciones sobre Compañías Multinacionales con datos actualizados hasta 2014. En la región solo es superada esta cifra, doctor Londoño, por Perú,
donde el 50,1% de los trabajadores están por debajo del salario mínimo establecido. Paradójicamente, la Federación Nacional de Cafeteros aquí en Colombia sigue emitiendo un SOS por mano de obra para la recolección de la cosecha que se viene. Los cafeteros ofrecen jornales que sin lugar a dudas están por encima del salario mínimo, pero muchos jóvenes parecen no estar interesados en volver o llegar al campo. En las ciudades, mientras tanto, los salarios para la clase trabajadora tienden a bajar y la informalidad ya es generalizada. En el campo, la población flotante, los que migraban para poder trabajar en las cosechas, tienen importantes incentivos para trasladarse a las regiones cocaleras, donde pagan mucho más a pesar del riesgo y la informalidad. Por otra parte, el conjunto de programas de asistencia, subsidios, transferencias condicionadas y todo lo que algunos han promovido, expandiendo la noción del Estado Social de Derecho, hace que se reduzcan los incentivos para que muchos trabajadores acepten su formalización. Los hogares colombianos, doctor Londoño, se endeudan menos, pero a su vez ahorran menos y sienten que la situación del país el próximo año tiende a empeorar, según encuesta realizada por Cantal World Panel. No es para menos. Las cosas en Colombia en 2017 se van a poner de otro color y no es un color claro, es un color oscuro. Antier en el Congreso, como lo dijimos aquí en la Hora de la Verdad, el senador Iván Duque dejó claro que el gobierno está sin plata y sigue asumiendo compromisos a diestra y siniestra como si la cartera estuviera llena. Lo más grave es que evita este gobierno promover políticas que beneficien a cualquier sector de la economía que tenga alguna reserva con su gestión, incluso si ello beneficia a la sociedad en su conjunto, tal como ocurre, por ejemplo, con la mezcla de etanol en la gasolina, doctor Londoño. Mientras que en los Estados Unidos ya está por encima del 20%, en Brasil, que es un líder en esta materia, por encima del 30%, en Colombia el gobierno se mantiene en un 10%. Su lucha frontal contra los ingenios está afectando la economía de los departamentos productores y a una industria que sin lugar a dudas podría ser bandera a nivel nacional. Pero con todo, lo más importante para este gobierno parece ser, doctor Londoño, imponer la ideología de género. Que la economía se venga a pique, pero que los niños no sepan que son niños y las niñas no sepan que son niñas. Prosperidad para todos. Ese tema del empleo, lo que llaman el empleo informal, que nosotros llamaríamos el empleo para la subsistencia, la gente no se deja morir de hambre y alguna cosa hace, Santiago, sí. Alguna cosa. La carretilla llevando mangos o las piruetas en un semáforo son manifestaciones claras de que la gente alguna cosa hace para sobrevivir. A eso llama el doctor Perfetti empleo. A eso lo llama empleo, pues cualquiera lo puede llamar como le dé la gana. Y entonces crece el empleo en Colombia, pero del empleo que hay, prácticamente la mitad es empleo informal que genera un salario por debajo del salario mínimo. Y que tiene un impacto gravísimo para el sistema de seguridad social. No, para la sociedad en su conjunto. Ese es el peor lastre que tiene la sociedad colombiana. Pero como no hay industria, porque acabaron con ella, pero como no hay campo organizado, porque la coca y la cocaína acabaron con el campo, ¿qué vamos a hacer con ese problemita? No es que al país lo arruinaron, al país lo quebraron. Lo hemos dicho 1000 veces y la gente como que no creía, porque todavía estábamos raspando la olla, ya está raspada. Y quieren ponerle cuento del interventor, porque es que la política es por ahí. Intervengan Electricaribe y nosotros ponemos el interventor. Eso se llama mermelada, doctor Londoño. Como se acabó en el Estado, entonces métanse a ver cómo interviene en el sector privado para seguir repartiendo esto. Pero no hay interventor que genere electricidad, que la distribuya y que la maneje. Lo de Electricaribe es una verdadera tragedia nacional. Resultado de cositas como el robo de la energía, como la falta de pago de las facturas, porque los políticos respaldan a los usuarios incumplidos y ladrones en contra de Electricaribe. Esa es lo que llaman la cultura del no pago. Eso no es la cultura del no pago, eso es la institucionalización del robo, que algún día tiene que mostrar sus efectos. El efecto es que la costa atlántica se va a quedar sin luz eléctrica, se está quedando sin luz eléctrica. Bueno,
Y seguimos en Juegos Olímpicos con noticias buenas, otras regulares, otras malas, pero en todo caso con noticias apasionantes. Tata Castro, buenos días. Doctor Londoño y amigos oyentes, muy buenos días. Yuri Alvear le dio a Colombia ayer la segunda medalla en estos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. La colombiana ganó la medalla de plata en la categoría de 70 kilogramos de judo. Yuri perdió la final frente a la japonesa Haruka Tachimoto, séptima en los pasados Juegos de Londres. La colombiana mostró el progreso que ha tenido, aunque perdió la final, mejoró su resultado en las pasadas justas. Había sido bronce en los Juegos Olímpicos de Londres. La última vez que la selección Colombia sub-23 participó en los Juegos Olímpicos fue en Barcelona 92 y no pasó de la fase de grupos. 24 años después, Colombia está nuevamente en unos Juegos en fútbol masculino. Ayer ganaron su primer partido y se clasificaron a los cuartos de final como segundos del Grupo B. Se enfrentan a Brasil, que goleó ayer a Dinamarca y terminó de primero del Grupo A. El partido será el próximo sábado. Por fuera quedó la campeona olímpica México y Argentina, campeona en 2004 y 2008. Honduras, con el colombiano Jorge Luis Pinto, también está en cuartos de final. Se enfrentan a Corea del Sur. En boxeo, Juvergen Martínez se aseguró como mínimo una medalla de bronce. Se clasificó a semifinal en la categoría de 49 kilogramos. La última medalla olímpica que Colombia ganó en este deporte fue en Seúl 88, hace 28 años. ¿Por qué no pensar en una medalla de oro de parte de este boxeador de 24 años, nacido en Turbo, Antioquia, y que se estrena en unas Olimpiadas? Su rival en semifinal será el cubano Ioannis Argilagos, mañana viernes. El ciclista suizo Fabián Cancellara deja su carrera profesional por la puerta grande. Se despide ganando nuevamente la medalla de oro en la contrarreloj individual del ciclismo de ruta. Ya la había ganado en Pekín 2008. En segundo lugar, el holandés Tom Dumoulin y Chris Froome, el ganador del pasado Tour de Francia, terminó en la tercera posición. Y para terminar, hoy comienza el golf olímpico en la rama masculina sin participación colombiana y sin los mejores 4 del ranking mundial. Después de 112 años, este deporte vuelve a ser olímpico. 60 golfistas durante 4 días estarán compitiendo por la medalla de oro. No hay corte el segundo día como acostumbran las competencias oficiales del golf mundial. Un premio grande para el ganador, doctor Londoño. El que gane la medalla de oro se clasifica automáticamente para los 4 torneos grandes del año 2017. Esas son las mejores noticias. Las mejores noticias, hermosas las competencias de natación. Los Estados Unidos es el gran ganador en las competencias de natación, que son un espectáculo maravilloso. Los Juegos Olímpicos de Río le dejan a uno muchas cosas en el alma, nociones de fraternidad, de juego limpio. Los nadadores en la pileta, como dicen los argentinos, en la piscina, como decimos nosotros, se abrazan todos cordialmente terminada la competencia. Los perdedores felicitan al ganador. Eso es el deporte, Tata. Eso es el deporte bien entendido, el deporte más hermoso, el deporte que viene desde las Olimpiadas de Grecia y que aquí hemos querido volver pedazos con unas manifestaciones deplorables de bajeza y de insanos apetitos y de abandono. Ahí sale la directora de Coldeportes a decir que las cosas van muy bien, seguramente por el apoyo que ella le ha podido dar al deporte. Se acaba de posesionar y porque se llevó a Dilian Francisca Toro para ya hacerle barra a los deportistas colombianos. Con semejante respaldo moral, los deportistas nuestros están volando. ¡Qué horror, por Dios! Bueno, estas son las noticias del momento